La vida es una historia que contiene otras historias y uno no está condenado a una sola. En Alegría veremos cómo nuestro lugar en el mundo determina un destino y en el afuera asistiremos al miedo de una clase media que prefiere encerrarse para no ver lo que pasa en la calle, detrás de las paredes. Hoy, en Señal Literaria, Margarita García Roballo. Bienvenidos una vez más a Señal Literaria. El día de hoy nos acompaña una autora del Caribe cuya voz se ha regado por muchos países de Hispanoamérica. La ganadora del premio Casa de las Américas de cuento, les hablo de Margarita García Roballo. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida a Señal Literaria. Gracias por invitarme. Qué gusto que estés acá. Margarita, para empezar, estoy pensando en una pregunta un poco introductoria. Que nos cuentes un poco cómo se da el camino de la literatura en tu vida, cómo se te da esa revelación de qué es lo que quieres seguir. Yo sé que tú has contado en diferentes momentos que la incomodidad y la inconformidad con el estado de las cosas y con lo que has visto te ha servido como motor, si se quiere, pero cuéntanos tú. Sí, es una buena síntesis de cómo me hice, por lo menos yo, escritora, o cómo empezó como ese gusanito a prenderse en mí. Yo crecí en una casa con muchos libros también. Mi papá era un gran lector, pero no teníamos como una lectura muy guiada. Era libros de todo, o sea, desde la revista Selecciones hasta Círculo de Lectores, enciclopedia, era todo muy mezclado. Pero había un gusto y además había como una especie de estímulo de leer lo que uno quería, o sea, de leer lo que te diera placer. Y a mí eso, yo creo que siempre rememoro eso porque me parece que ahí está la clave. O sea, yo nací en Cartagena, entonces imagínate que el calor era constante y agarrar un libro y acostarse debajo de un ventilador y leer era como el plan de la vida. Ah, qué bonito eso, qué bonito, sí, la lectura y la literatura como refugio. Bueno, conversemos ahora de ese libro, Alegría, que es como un cuento largo o algunos podrían pensar que es una novela breve, pero es una historia bastante fuerte, ¿no? En el que tú nos cuentas el desenlace de dos chicas que son amigas en la infancia, pero luego con el pasar del tiempo se van a dar cuenta de que no es posible ser amigas y que las convenciones sociales, la estratificación social, si se quiere, se impone como un muro entre las dos. Cuéntanos tú un poco el germen de este libro. Bueno, este libro que se llama Alegría es, sí, un poco creo que lo has dicho muy bien, es una buena síntesis, es la historia de una amistad que empieza como una certidumbre. Eran dos niñas, amigas, cuando eran chicas, y en el libro está dicho en un momento que en la infancia es posible esa amistad porque hay poca conciencia del entorno. Una vez estas chicas crecen y se hacen adolescentes, empiezan a hacerse como más evidente las diferencias de clase, que finalmente es lo que determina las relaciones que la gente, por lo menos en el lugar en el que yo crecí, termina estableciendo en la vida. Es muy difícil que se establezcan vínculos como pares, interclase, y esta historia un poco quería como poner en escena eso, pero sin que pareciera, por supuesto, como un culebrón, porque ya la historia de la diferencia social y no sé qué, a mí me daba miedo un poco caer en eso, porque es muy fácil caer en eso, porque parece una caricatura, el rico, el pobre, el que no sé, pues realmente sucede, y las caricaturas vienen de algún lugar, vienen de la realidad. Claro. Entonces mi idea fue hacer como una historia muy, de alguna manera, como entretenida y como con cierto tono de liviandad también, como para que esas dos adolescentes, más allá de sus orígenes, fueran adolescentes y tuvieran consumos adolescentes y gustos y cosas y amores y novios y amigas y se escaparan a fumar porro, todo lo que en algún momento un adolescente puede hacer con sus días. Y finalmente lo que sucede es que hay como una circunstancia, una anécdota, algo que hace que esas adolescentes terminen sus destinos como de alguna manera cruzándose a pesar de sí mismas, a pesar de... Y
y bueno, no quiero spoilear, como dicen ahora, pero quizá es eso lo que más adelante va a determinar esa pregunta que también está como un poco latente a lo largo del cuento, y es qué habría sido si, ¿no? O sea, qué habría sido si en esta circunstancia yo hago esto y no lo otro, cómo habrían sido nuestras vidas. Y esta sensación, sacudir un poco esta sensación que tenemos en general, quienes crecemos en lugares así, que nuestra vida y nuestro destino está determinada desde el día en que nacemos. Estoy pensando, Margarita, a propósito de eso que dices, que la literatura también tiene que ver con lo que no alcanzamos a vivir, ¿cierto? Con ese futuro inconcluso, y creo que es eso que tú estás mencionando. Y estoy pensando en ese destino de Yoli, que quiero que esto no quede como un spoiler necesariamente, pero ella es la hija de los caseros de esta finca que le da el título al libro, y ella es una gran lectora en este pueblo, en el Caribe, pero su destino no es el mejor necesariamente. Ella va a terminar siendo parte de un grupo armado y cometiendo unas prácticas de tortura tremendas que se han visto acá en el conflicto. No sé si tú quisiste contar un poco que hay destinos que no se pueden modificar, más allá de que la persona sea talentosa, de que tenga virtudes, cualidades, pues hay destinos que están muy marcados. Sí, yo creo que casi todos los destinos están muy marcados por el entorno, por los mandatos, por los roles que nos toca como personificar desde muy temprano en la vida. Y en el caso del personaje de Yoli, que es como bien lo explicaste, es una chica de origen humilde, su familia es muy pobre, son los caseros de esta finca, viven en este pueblo. Ella va al colegio y debe ser la única o de las pocas personas en ese colegio que se interesa por leer, que se interesa por formarse, que es muy curiosa. Y yo pienso, deben haber tantas Yolis por ahí, o sea, gente que podría haber sido, yo pensaba esto, en realidad te contaba un poquito antes de entrar acá a la entrevista, que a mí el personaje de Yoli me lo inspiró, digamos, de alguna manera, un documental que yo vi, una entrevista con un excombatiente, y yo la escuché hablar a esta mujer tan articulada, tan inteligente, tan profunda, con conceptos tan claros, que yo pensaba para mis adentros, en otro país esta mujer es presidenta, o sea, es como da vuelta, no sé, la vida de mucha gente, era muy, muy sólida, por lo menos desde afuera lo que uno percibía era como alguien muy sólido, muy articulado. Y yo quería construir un personaje que, pues, esta mujer, ¿cómo llegó a hacer eso? A lo mejor por convicción, a lo mejor por falta de posibilidades. Está clarísimo en la historia de Colombia que muchas veces esos caminos son tomados por falta de posibilidades. Yo quería como retratar un poco, sin ser muy explícito, porque no es algo que a mí me interese tanto como hablar del conflicto en sí mismo y tal, sino como historias que orbitan esa circunstancia que nos tocó a todos de distinta manera. Y la manera en que la toca Yoli, una niña supremamente inteligente, curiosa, lectora, es que se da cuenta en determinado momento de su vida que si ella no rompe algo, no rompe el sistema, no se va por otro lugar que no sea el preestablecido, sus circunstancias no van a cambiar. Y eso un poco fue como la construcción del personaje de Yoli, que también es cierto lo que dices, porque el otro personaje que se llama Ana la termina viendo en el futuro, en una entrevista en la televisión, y termina como revelándose esa anécdota que durante años ellas guardaron, y termina como replanteándose un poco también su vida y qué habría sido si eso no pasa, y etcétera. Pero la circunstancia de Yoli, o la vida a la que accedió Yoli, tampoco es la ideal. O sea, es como, claro, una manera de decir, no se nos va a dar nunca. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer para que la vida sea, o los destinos sean finalmente los que uno soñó, los que uno quiere? Sí, Margarita, pero yo también estaba pensando en la otra protagonista de este libro, que es Ana. No, Ana necesariamente como que ignora un poco el destino de los demás y de la misma Yoli. Es una chica más acomodada. Y lo que te quiero preguntar es por las amistades que son posibles. Cuando Yoli y Ana son niñas, es posible que sean amigas. Pero con el tiempo el camino de las dos se va como a bifurcar, si se quiere. Sí, yo creo que Ana encarna una especie de
chica de clase media promedio colombiana, que no necesariamente está al tanto de lo que pasa aun cuando vive en esas circunstancias. Yo creo que nosotros crecimos, gente de mi generación creció en una década en la que la violencia estaba como muy naturalizada a través de las noticias. El noticiero duraba prendido todo el día en la casa de uno se enteraba de esas cosas, pero seguía viviendo y naturalizaba. Hay una parte del cuento en el que está dicho algo como la vida de Ana en Bogotá, cuando se fue a estudiar, y decía, ellos hablaban de esas cosas, ella y sus amigos, tomando vino caliente y hablando de que, ay, qué triste, qué feo esto, pero que como si fuera algo que puedan poner como en una pizarra y seguir con el otro tema y hablar de otra cosa. No había mucho más que hacer al respecto, es como una circunstancia, eso, como aceptada y se vive con eso. Yo digo que nosotros acá en Colombia, quienes crecimos y nacimos en guerra y crecimos como con esa violencia tan brutal, terminamos acostumbrados como quien se acostumbra a vivir con una malformación. Nuestra vida estaba como en buena parte como determinada por esas circunstancias, por dónde circulabas, dónde no, dónde te ibas, oías que había gente secuestrada, tal, pero tampoco era que modificara demasiado tu diario vivir. Uno iba a fiestas, tenía amigos, tenía novios, era un poco eso, y te das cuenta de eso cuando te toca más de cerca. Y Ana es como un personaje que representa esta especie de vida como por piloto automático, como quien dice, que hace lo que hay que hacer y que vuelve y que encarna una vida muy parecida a la de sus padres, quizá con una circunstancia un poquitito mejor, porque es a lo que aspiran los padres y los hijos. Y de repente cuando se encuentra con Yoli en esta entrevista en la televisión, que ahora se llama de otra manera, alias Lorena, ambas cambian de nombre también como una manera de decir, no me resigno a lo que me tocó, pero finalmente estás en esa circunstancia, como sin escapatoria. Y ella ve a Yoli hablando en la televisión y empieza ahí a replantearse como una especie de despertar, como decir, finalmente esto terminó siendo mi vida, yo sigo viendo el mismo abismo, ella no está en una circunstancia mejor. Es como un poco, como si alguien te hiciera así en el hombro y dijera, pero mira tu vida, lo que terminó siendo, ¿no? Hablando de la resignación, Margarita, hay un momento en el que Yoli describe el pueblo en el que ella vive, en el que está ubicado esta finca, Alegría, y dice que la risa de los pobres es un modo de abandonar el resentimiento y abrazar la resignación. Y pienso en tantos pueblos, ¿no?, que no están encallados solo en el Caribe, sino tantos pueblos donde ese es el común denominador de la gente. Sí, también es una manera de decir que otra cosa se hace, ¿no? Volvamos a lo mismo que te decía antes, que tiene como muchas interpretaciones. Lo que uno hace con el horror, digamos, podría ser un subtítulo posible de esto que estamos hablando. Algunos escritores lo disfrazamos de ficciones. El realismo mágico creo que es un buen ejemplo de cómo disfrazar el horror o lo inexplicable, lo que nos pasa y no sabemos dónde poner. El humor es otra. Parte, digamos, de lo que yo quería hacer con este libro es hacerle una especie de homenaje a este lenguaje nacional que es el eufemismo. Cómo terminamos llamando las cosas de la manera en que querríamos que fueran, pero en realidad no son así ni van a ser así nunca. Como una señora que decide ponerle a su finca seca y que con vacas flacas y que nunca va a ser rica, pero le pone alegría, como dice el libro, como si le quisiera infundir a la propiedad un carácter premonitorio. No, eso no va a ser nunca un lugar alegre. Bueno, nosotros crecimos también con esta especie de encuesta, leyenda urbana rara, que todo el mundo te decía, Colombia es el país más feliz del mundo, Colombia es el país más alegre del mundo. Y mientras tanto se mataban todos adentro. Claro. Entonces me interesa la risa también como síntoma de estar tapando el horror. Es como, bueno, vivimos así, esto es terrible, somos pobres, no tenemos futuro, estamos estancados, vamos a hacer una fiesta, vamos a reírnos. Yo tengo un amigo que dice algo que me resulta siempre muy elocuente y muy gracioso, y es que dice, reunión de pobre termina en risa. Y es así, es como
todos somos pobres en un punto para otro, o Sí, sea, claro. siempre hay alguien más pobre y más rico que tú. Sí, Y la conciencia de esa pobreza es risoria, es, bueno, listo, esto nos tocó, divertámonos porque otra no queda, ¿no? sí, Como, total. parece ser como Diomedes Díaz, mi amigo, ¿no? Pero como una filosofía medio, pero sí. Claro. Bueno, Margarita, hablemos ahora del otro libro tuyo reciente que antecede a este, que es El Afuera, ¿cierto? Este es un libro de no ficción que está escrito en clave de ensayo narrativo, si se quiere, en el que tú nos cuentas un poco como ese olvido nuestro de lo que está pasando afuera, el hecho de que nos encerremos en la habitación sin pensar mucho en lo que está pasando por fuera. Cuéntanos tú qué quisiste contar en ese libro. Sí, el afuera, sí, efectivamente es un ensayo, es como, también podría ser como una especie de crónica dentro del carácter de lo personal, de lo íntimo, de lo cotidiano. Porque yo sí empecé como, está un poco contado en el libro, pero es realmente así. Yo encontré unas notas, yo me iba a mudar de casa y encontré como unas notas que había tomado durante mucho tiempo en los periodos en que fui mamá, básicamente, porque pareciera que, bueno, pareciera no, sucede que en esas circunstancias uno se vulnerabiliza mucho y empieza a parecerte de repente lo que antes era un perro en la calle, de repente ahora es un peligro en la calle. Si está mi bebé jugando en una plaza y aparece un perro, uno dice como, ay, el perro, sacan el perro, como que, y antes no, ni te mosqueabas, ¿no? Era como todas las cosas que empiezan a cobrar otras formas por la circunstancia en la que estás. Y yo empecé a revisar estas notas y decía, por momentos decía, ay, qué exagerada, qué ridícula, por suerte ya no soy así. Pero después había algo que persistía en esa observación y era esta tendencia de una, yo diría que es más una geografía social que física. Yo hablo de las capitales latinoamericanas, pero sobre todo hablo de la clase media latinoamericana. Una vez más, son libros que se tocan, Alegría y El Afuera, también por el periodo en que fueron escritos, pero la clase media latinoamericana y esta tendencia a encerrarse, a ser tan mezquina y tan individualista, también por razones obvias. Hay un abandono previo del espacio público o del afuera, como he llamado en este libro, por el Estado. O sea, hace mucho que son territorios devastados y que cuando uno sale y los transita y todo, se pregunta, wow, ¿cómo es que acá puede existir una plaza infantil? ¿O cómo es que acá los viejos se sientan a jugar ajedrez y los bancos se caen? Es como hay un abandono anacrónico del Estado, del espacio público, y la reacción no menos mezquina o no menos perversa de la clase media es encerrarse, es decir, bueno, yo con mi sueldo construyo, no sé, un columpio, no saco a mis hijos a la plaza, me hago un home theater, no voy al cine, o sea, renuncio a los espacios colectivos por encerrarme en mi individualidad. Y un poco quería analizar esa conducta. Claro, y estaba pensando también en esto de los barrios privados. No, en realidad el barrio privado también en cuanto a la forma de enmarcar el perímetro y el espacio. Acá en Colombia se podría hablar tal vez de conjuntos cerrados. Sí, es lo mismo. ¿Cierto? Sí. Es lo mismo. Es lo mismo y es, claro, y es es la puesta en escena de algo muy, muy perverso otra vez, porque es decir, yo me encierro con los que son como yo, no permito la entrada de nadie que sea distinto. Y hay un fenómeno muy curioso que yo lo veo bastante en Buenos Aires, que es donde vivo, y es que donde se construye un barrio privado, crece como una especie de órbita allá le llaman villas, en otros lugares le llaman, no sé, favelas, comunas, de gente pobre que se pone alrededor, que no puede entrar, pero que sabe que puede proveer servicios. Entonces, cada barrio que nace con su órbita de ya servicio preestablecido, es una cosa tremenda. Y además hay algo que está contado en el libro, en este tipo de conjuntos, hacen, por ejemplo, brigadas, saben que están allá afuera, entonces hacen como brigadas de ayuda a estas personas, y yo entrevisté gente para este libro que me decía, bueno, es para que no nos ataquen. Es la manera de decir, nosotros los ayudamos, no sé qué, ustedes no nos roben. No, es como las vacunas acá un poco cuando iban... Es un sistema muy, muy, muy perverso. Y yo lo veo repetirse cada vez más
en diferentes ciudades de Latinoamérica, pero ojo que tampoco creo que sea un fenómeno exclusivamente latinoamericano, porque se puede como extrapolar también a otras geografías, en Europa, en España. Yo veo el miedo a la migración. Por ejemplo, el inmigrante que llega es un potencial peligro. Es sobre todo si la diferencia es tan gráfica como que es de otro color, es africano. Entonces, Sí. esa que viene, ese no solamente que viene a sacarnos nuestro trabajo, a ocupar nuestro territorio, sino que es un potencial delincuente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Es difícil de verbalizar porque queda terrible, pero uno lo ve en las conductas. Tremendo eso, y además estoy pensando en una descripción que tú haces en el libro de una familia de ocupas, a los que terminan mirando como mal también. Es una forma como de discriminación, por el simple hecho de que ellos sean ocupas y estén ahí. Y estoy pensando en esa discriminación al migrante, eso que estás comentando justamente. Sí, es que yo creo que es algo que es como muy, casi como instintivo, el protegerse, el blindarse frente a lo distinto, pero que justamente la conquista de la civilización, o sea, el hecho de ser civilizado, entraña que combatas eso. No puede ser que eso te parezca normal, ¿no? Y esto, hemos crecido con esas pequeñas discriminaciones. Eso, no sé, que te dicen, no, ojo, no vayas por ahí, ese no lo dejes entrar. Ese miedo, que es pura y llana discriminación, es esto mismo que estoy diciendo, pero quizá como en conductas más domésticas que uno crece con ellas y una vez más naturaliza. Podríamos decir, Margarita, que el hecho de que tú no te sientas cómoda con estas circunstancias de vida y que veas que no están funcionando bien las cosas, sirvieron como punto de inicio, como motor para este libro también, porque yo sé que era una coyuntura como muy particular en tu vida, ¿no? El periodo de tus 2 hijos, estas notas que encuentras. Sí, pero eso fue es como la excusa, porque yo encuentro eso y digo, pero hay muchas de estas cosas que yo sigo viendo y que sigo percibiendo y que me siguen incomodando profundamente. Y entonces empiezo y además pasó algo en el medio que bueno, es como nos pasó a todos, que fue la pandemia. Ajá, claro. Y la pandemia yo creo que es digamos, casi como la culminación, la puesta en escena más drástica de esto que veníamos cultivando durante tanto tiempo, encerrarse, porque había un peligro real, porque si salías y había otro contaminado, te contaminaba. O sea, no era solo el vagabundo que va a venir y va a ensuciar a mi hijo en el mismo columpio, chao. Realmente hay un virus, hay una enfermedad, tenemos que encerrarnos. Y eso para mí fue como el extremo de lo que ya veníamos practicando. Y lo más curioso es que pasó la pandemia, uno habla con la gente y piensa que pasó hace siglos, o sea, como que intenta como borronear un poco ese periodo de tiempo, porque yo creo que todavía no hubo como un aprendizaje real. Pero un poco yo en la pandemia me preguntaba eso y dije, bueno, sí, estamos incómodos y nos quejamos, pero no venimos haciendo lo mismo hace mucho tiempo, o sea, era eso. Y en la pandemia, viste, no sé, también hay muchos temas también en este libro, pero viste, empezamos a comprar electrodomésticos, aspiradoras, no sé qué. Fue la época en que más se vendieron electrodomésticos por la falta de ayuda. Nadie tenía empleadas domésticas y todo eso, bueno, no se podía. Y fue eso, como una especie de caricatura, de como si Playmobil se inventara el universo dentro de la casa. Todo lo que necesitabas, si podías acceder a ello, lo tenías. Y aún así era agobiante, ¿no? Entonces es como también decir, bueno, necesitamos de la afuera, necesitamos de ese miedo, necesitamos del otro. ¿Qué pasa ahí, no? Bueno, es una reflexión que encierra como muchos aspectos acerca de cómo nos comportamos frente a lo distinto. Claro. Estoy pensando en que necesariamente esa inconformidad como fuente de creación es muy bonita, Margarita. Y bueno, para cerrar, cuéntanos un poco en este momento cómo es tu rutina para escribir. Ojalá. Me encantaría tener una rutina. Tengo 2 hijos que reemplazan esa rutina y soy muy mamá, entonces el tiempo en el que escribo es el tiempo en el que puedo, pero eso también yo siento que de alguna manera ha modificado
mi modo de trabajar y mi modo de escribir, o sea, las condiciones de producción, digamos, permean en el resultado. Y yo escribo como por periodos muy cortitos, con lo cual yo creo que mi sintaxis se ha hecho más concisa, que de todas maneras es algo que ambiciono, que me gusta, pero me toca, creo que hay mucho más tiempo yo le llamo de precocido, que es como esa idea que te da la cabeza y que rumias y que se va como armando como una especie de forma, que después cuando tengo la oportunidad escasa de sentarme y ponerla en papel, creo que ya viene como eso, como un poquito más cocinada que antes. Bueno, Margarita, gracias por estar acá en Señal Literaria. Este espacio seguirá siendo tu casa para cuando quieras volver. Gracias a ti. Para cerrar, yo te invito a que nos leas un fragmento, el que quieras, de este libro bonito. Bueno. Alegría. A ver, ¿cuál sería? La profesora era una mujer joven pero severa, eso la avejentaba, y esos ojos hiperdelineados, su cuerpo huesudo, anguloso, tampoco le ayudaba. En el Caribe se apreciaban más las formas redondeadas. ¿Y cuál es el punto?, dijo Ana. No lo sé, contestó la profesora, sacudiendo la cabeza. Eso te pregunto yo a ti, María, Ana, ¿cuál es el punto? La impaciencia, eso era otro rasgo característico del calor. Ganas de matar, ese era un eufemismo de su madre. Este calor me da ganas de matar. Había personas para quienes no era un eufemismo. Después de todo, de la molestia, de la incomodidad, de la urgencia por escapar del propio cuerpo, se llegaba al punto de inflexión que era la dejadez, el abandono, el silencio resignado, la palabra irreflexiva, la ceguera contextual, el aplastamiento. En las novelas le llamaban sopor. Pesado, resbaladizo, salado, húmedo, pegachento. Esas eran algunas de las características escritas en la cartelera de Ana para describir el clima tropical. Abajo, encerrado en un círculo rojo del que salían rayos, a modo de conclusión decía, como una bestia marina.